Muy bien, hemos estado hablando, ¿cierto?, dentro de las funciones sintácticas relacionadas con el tema de los argumentos, ¿cierto?, que rodean al centro predicativo. Hemos visto la encarnación de esos argumentos en sus funciones sintácticas y en particular en la principal, ¿no?, en la del sujeto. Estudiamos el sujeto como este constituyente privilegiado, ¿no?, que recibe esta marca de la concordancia en el español, y bueno, eso lo vimos con bastante claridad. Y en la clase pasada empezamos a hablar de, no del sujeto propiamente tal, sino de lo que llamamos el sujeto, ¿no? Es decir, lo que otras personas conocen como sujetos, pero que nosotros en realidad, bueno, también los vamos a llamar así como sujetos no explícitos, sujetos no expresos, pero que en el fondo sabemos que no se trata realmente de sujetos, sino más bien de construcciones en las que no hay ningún constituyente que está privilegiado y que tienen ciertas marcas especiales. Eh, pero en términos económicos, ¿no?, para decirlo más ligeramente, para decirlo más rápidamente, hablamos aquí de sujetos, entre comillas, o de sujetos no expresados. Y el primero que vimos la semana pasada fue el sujeto desinencial, ¿cierto? Y veíamos que acá se trataba esencialmente de un fenómeno en el que era especialmente frecuente en el español, en que verbos que están conjugados en primera persona y segunda persona, sobre todo del singular, pero también del plural, pueden, en ocasiones en las que el contexto informativo es lo suficientemente rico, no te exige precisar más, pueden perfectamente prescindir de un constituyente que esté en concordancia con el morfema de persona verbal y simplemente transmitir esa información con el mismo morfema de persona del verbo. Y que esto sobre todo se da con las primeras y segundas personas porque esas son unívocas, ¿no? Siempre habla la primera del hablante, la segunda del oyente. Las plurales son un poquito más ambiguas, pero igualmente siempre incluyen al hablante o al oyente y por lo tanto no son tan tremendamente variadas como son las terceras personas, ¿no?, que pueden referirse a cualquier persona en el mundo y que por lo tanto son raras en una combinación con un sujeto desinencial. Eso. Vimos también, por supuesto, que por eso es raro, ¿no?, que que en el español haya sujetos como yo, tú, pero que hay algunas circunstancias en que eso es posible, que incluso en algunos casos es casi obligatorio, ¿no?, en términos quizás no gramaticales, pero sí pragmáticos, informativos, comunicativos. Incluso les dejé en el Canvas dos artículos que escribí a propósito del tema, por si alguno se interesaba justamente en ver en qué circunstancias efectivamente pueden aparecer estos sujetos desinenciales expresados, sobre todo en el español de Chile. Eso, chicos, eso como a modo de un gran resumen de lo que vimos en la última clase. ¿Alguna duda de esto que hemos estado viendo? ¿No? Me gusta cómo mueve la cabeza Constanza, ¿no? Mucha seguridad. Muy bien. Todo excelente. Súper. Bien. Supongan ahora una situación distinta. Supongan que estoy acá, conversando con ustedes tranquilamente, nutriendo estas mentes jóvenes, ansiosas de conocimiento, y de repente suena algo así como... Bueno, algo así suena a mí, el timbre de mi casa. Yo les diría probablemente algo así como... Oye, espérenme un momento, tengo que ir a atender porque están tocando el timbre. ¿Cierto? O sea, esa probablemente sería una expresión muy común, ¿no? O alguna situación similar. Si alguno de ustedes está en su pieza, por ejemplo, y escucha algo así como... Oye, no sonó muy bien. Algo así como... ¿Ahí sonó? ¿Sí? Dirían probablemente algo así como... Oye, están golpeando. También una expresión muy común para dar cuenta de situaciones similares en las que seguramente todos hemos estado, ¿no? Mi pregunta es, si yo voy a abrir la puerta, ya sea ante el evento de que están golpeando o están tocando el timbre, ¿me sorprendería si hay una sola persona detrás de la puerta? ¿O sería realmente la situación más esperable? Probablemente lo más esperable, ¿cierto?, es que hubiera solo una persona, ¿cierto? Exacto. No es imposible, por supuesto, que haya más, pero lo más normal o lo más esperable sería que hubiera una sola persona. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué este verbo, o estos dos verbos en realidad,
¿Están conjugados en plural? Es un poco raro, ¿no? Si lo que yo espero en verdad es que haya uno solo, ¿por qué no digo algo así como está tocando el timbre? De hecho, si uno se pone en la situación, ¿no? Claro, que te dice por costumbre, y tienes toda la razón, efectivamente esto es una costumbre lingüística. Claro, si uno se pone en la situación, de nuevo, espérenme porque está tocando el timbre. Sería raro que yo dijera eso, ¿no? Constanza me dice por el chat, porque no sabemos cuántas son las personas a las que nos referimos. Es verdad, ¿cierto? Hay claramente un desconocimiento. Francisca nos dice, las opciones de quienes podrían ser son muchas, en efecto. Eh... Ludvika nos da otro caso. Pero recuérdame ese caso, pero no es exactamente este mismo, Ludwig. Porque está choro ese. No es exactamente lo mismo que acá, pero está interesante ese. Recuérdamelo para tratarlo cuando terminemos este punto, ¿ok? Pero sí, ustedes tienen razón. Generalmente hay un desconocimiento. Bueno, evidentemente, si yo estoy acá y alguien está al otro lado de la puerta y solamente escucho un sonido, ¿cierto? Ya sea un timbre o un golpe en la misma puerta, hay evidentemente, salvo que la puerta sea de vidrio, ¿no? Hay evidentemente un desconocimiento de cuántas son las personas que hay afuera, incluso, o sea, hay un desconocimiento primero de la identidad de quien está golpeando, o está tocando el timbre, y además hay un desconocimiento incluso, como dicen ustedes muy bien, de la cantidad de personas que puedan estar fuera. Entonces, aquí, algo clave, perdón, y entonces eso haría que está tocando el timbre, ¿cierto? No fuera exactamente agramatical, porque esto es perfectamente posible en castellano, sino que fuera más bien anómalo. Y acá aprovecho de introducirles otra marca que usamos los lingüistas, que es el signo de gatito o el hashtag, ¿cierto? Para marcar que una expresión no es agramatical, pero que tiene algún tipo de anomalía semántica, o en este caso, algún tipo de anomalía pragmática. Claro, Constanza dice en el chat, y eso está muy choro, que también se podría decir alguien está tocando el timbre, ¿cierto? Y en ese caso, uso un pronombre, que es el pronombre alguien, que por supuesto es el sujeto en este caso, es el sujeto real, el sujeto que está en concordancia con el morfema de persona del verbo, es un constituyente, por lo tanto, pero que sigue manteniendo la idea del desconocimiento, ¿cierto? De hecho, alguien se conoce como un pronombre indefinido, justamente por eso, porque no conocemos la identidad y nos sirve justamente para hablar de cualquier persona de la que no conozcamos o no queremos dar a conocer su identidad. Ok, entonces, cuando uno desconoce la identidad o incluso el número, ¿cierto? De quién está tocando, de quién está golpeando, el español nos proporciona una marca especial que nos permite dar a conocer esta idea del desconocimiento, nos permite transmitir la idea de que yo desconozco la identidad. Y esa estrategia consiste en fijar el verbo en tercera persona del plural. Entonces, yo fijo el verbo en tercera persona del plural y la instrucción que le doy con eso a mi oyente es el sujeto o el probable sujeto de esta expresión es desconocido. Y esa estrategia, este tipo de construcción, en la que generalmente hay un desconocimiento por parte del hablante de quién toca el timbre, de quién golpea, y quiere transmitir justamente ese desconocimiento conjugando el verbo en tercera persona del plural, se le suele llamar el sujeto indeterminado. Si se fijan, entonces es distinto al sujeto desinencial que veíamos en la clase pasada. En el caso del sujeto desinencial también teníamos un sujeto entre comillas, un sujeto no expreso, pero en ese caso no era que desconociéramos la identidad de quien hablaba. Te digo, por ejemplo, salí anoche,
por ejemplo, claramente sabemos quién es el que salió, ¿cierto? Es claramente el hablante. En ese caso, el sujeto no se expresa en un constituyente explícito porque no se considera necesario, ¿no? En términos simples. En cambio, el sujeto indeterminado no se expresa en un constituyente específico, un sujeto, probablemente, en los casos que estamos viendo, más bien por un desconocimiento que yo quiero transmitir sobre esa identidad. De hecho, siguiendo justamente lo que nos decía Constanza, la forma que tenemos habitualmente de formalizar este tipo de sujetos, de nuevo entre comillas, por ejemplo en Están Golpeando, sería poner a, entre comillas, alguien como el sujeto, ¿no? Así lo formalizaríamos en un análisis, para diferenciarlo de lo que hacíamos con el sujeto desinencial, ¿no? Como en el caso de salí anoche, en que poníamos el equivalente, ¿no? A la primera persona del singular, la información que en efecto se está transmitiendo, ¿no? Y ese sí, el sujeto de acá. Súper. También, por ejemplo, bueno, obviamente esto no pasa solamente con eventos como el golpe en una puerta, ¿no? Alguien que te esté llamando. De hecho, por ejemplo, bueno, esto pasaba mucho cuando no había celulares, ¿no? Yo crecí en una época en que había un teléfono en casa. Entonces podía pasar perfectamente que yo llegara a mi casa y mi hermana, por ejemplo, que hubiera estado ahí, me dijera, oye, te llamaron por teléfono. Probablemente ustedes no han vivido eso, ¿cierto? Porque ustedes siempre y a mí también obviamente ya nos ubican con cada uno con su teléfono personal. Lo que era un sueño en los años 40, cuando yo crecí. Pero, oye, nadie sale a reclamar, yo no crecí en los 40, ¿eh? No soy tan viejo. Entonces, pero fíjense que te llamaron por teléfono. Es un poquito distinto a están golpeando o están tocando el timbre. Imagínense de nuevo esta situación. Yo llego a mi casa y mi hermana que estaba ahí y atendió una llamada que era para mí, me dice, te llamaron por teléfono. En ese caso, el hablante no desconoce la identidad de quien me llamó, porque ya lo atendió, ¿cierto? Y no desconoce obviamente la cantidad de personas, porque probablemente, de hecho lo más probable es que haya sido una persona con la que habló, pero igualmente dice te llamaron por teléfono. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Por qué no le dice, por ejemplo, oye, Pedro te llamó por teléfono, o Antonia te llamó por teléfono, no sé? ¿Por qué te llamaron por teléfono? Ya que aquí no hay un desconocimiento por parte del hablante que está produciendo el mensaje. Etienne lo dice muy bien, para dejar el suspenso, en efecto. Claro, cuando alguien te dice eso, o por ejemplo, otro caso, ¿no? Parecido, te vinieron a ver. Como, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Cuéntame. Te están buscando, por ejemplo. Claro, esos son casos en que el hablante conoce la identidad de este agente, ¿no? De este que vino a buscarte, que te llamó, pero elige no decirlo en el primer momento, probablemente para transmitir solo el evento y causar justamente este suspenso, ¿no? Ocultar esa información. Claro. Así que ese también sería un caso de sujeto indeterminado, entonces, no por desconocimiento propiamente tal, sino por intención de ocultar esa información. Ay, qué raro eso. Oh, me quedo muy chiquitito. Ahí sí. Te llamaron por teléfono, entonces. Uy, Antonio tenía una pregunta en el chat. Ah, sí, claro, con la formalización queda muy raro, ¿no? Ese que alguien están golpeando, obviamente eso, si yo lo dijera, sería gramatical como una expresión normal en el español. Claro, por eso lo pongo entre comillas, para indicar que no es que yo realmente esté diciendo alguien, sino que estamos aludiendo con eso a esa indeterminación. Es solamente una formalización. De la misma manera, un poco llevado al absurdo, que cuando pongo acá este sujeto como primera persona del singular, no espero que se reproduzca como un sg, ¿cierto? O algo parecido.
Es solamente para formalizar que se trata de este tipo de construcción específica. Ludwika pregunta por el gatito en el chat. Claro, el gatito es una expresión, es un instrumento que usamos los lingüistas para decir, ¿te acuerdas que cuando teníamos una gramaticalidad, por ejemplo, si yo digo, bueno, lo mismo que está diciendo ahora Antonio, alguien te llamaron por teléfono, sería una expresión agramatical en castellano, ¿cierto? Y eso lo marcamos con un asterisco, eso ustedes ya lo saben muy bien. Eso significa que esto no lo diría un hablante nativo porque va contra las reglas gramaticales del castellano, y en este caso justamente contra la regla de la concordancia entre el sujeto, que es alguien, y, o sea, que debería ser alguien, y que no está concordando con el morfema de persona del verbo. Pero puede ser también que una oración no sea, no se pueda decir, no porque contravenga alguna regla gramatical, sino porque resulta extraña en cierto contexto. Por ejemplo, si yo digo, como decía hace un momento, bueno, el mismo ejemplo que estaba diciendo recién, está golpeando, eso no es gramatical, porque de hecho en muchas circunstancias podría ser perfectamente posible. Si yo digo, por ejemplo, Pedro está muy enojado, está golpeando la mesa. Bueno, ahí perfectamente funciona esa segunda oración, está golpeando la mesa, sin necesidad de mencionar a Pedro. Bueno, eso funciona súper bien. Pero en una circunstancia como las que les decía recién, ¿no? Que escucho un sonido de un golpe en la puerta, es raro decir está golpeando, porque sería extraño simplemente conjugarlo así, como decía Edgar muy bien, hay ahí una costumbre lingüística. Y en ese caso, eso no es exactamente gramatical, sino que es solamente anómalo. No es imposible de decir, pero es raro decirlo en esas circunstancias. Y eso es lo que marca ese gatito. También sirve para, en algunos casos, hablar, por ejemplo, de anomalías semánticas. Por ejemplo, si yo digo algo como... creo que lo vimos, de hecho, al inicio del curso pasado de Gramática 1. Por ejemplo, había una foto, ¿se acuerdan? De un caballo que revolotea. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? ¿Cierto? Ese es un ejemplo que no es exactamente gramatical, porque de hecho eso sería una expresión que no... que un hablante podría decir, pero es una expresión anómala, ya que aquí hay una especie de desajuste semántico, ya que revolotear es algo que típicamente hacen los pájaros, los insectos, pero no los caballos, ¿no? Entonces no es imposible en términos de reglas gramaticales, pero es raro semánticamente. Eso. Claro, la expresión de Chomsky que me recuerda a Constanza, ¿no? Ese es un ejemplo muy bueno, ¿cierto? Las verdes ideas incoloras, duermen furiosamente, ¿cierto? Que claramente es gramatical, porque es una expresión que es posible de decir, pero que suena a algo que diría Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Como una especie de juego lingüístico en que realmente no se está transmitiendo un sentido. Eso ha llegado al extremo, ¿no? Es el único. Oye, este tiene que ser el lema de ustedes como lingüistas, ¿eh? Las verdes ideas incoloras duermen furiosamente. De hecho, por eso en nuestro equipo de fútbol, el Lingüística Fútbol Club, nuestra camiseta es verde con blanco, para justamente aludir a las verdes ideas incoloras. Busquen después al Lingüística Fútbol Club para que se hagan fanáticos. Bueno, entonces también puede haber sujetos indeterminados no por desconocimiento, sino por querer ocultar esa información. Finalmente, imagínense la siguiente situación. Llega un amigo a su casa y le dice, oye, en la plaza están regalando choripanes. Oye, ¿qué hacen ustedes? Hay dos opciones, ir corriendo a que le regalen un choripán o cuestionarse la gramaticalidad de la expresión.
Y yo sé todo lo que todos ustedes se quedarían meditando sobre la construcción gramatical, ¿no? Fíjense que acá, de nuevo, está el verbo, al igual que en los ejemplos anteriores, conjugado en tercera persona del plural. Y de hecho es muy probable que en la plaza hubiera una sola persona, ¿cierto? Repartiendo, bueno, puede que haya más, pero no sería raro que hubiera una sola, ¿cierto? Repartiendo los choripanes a todos los que van a pedir. Y en ese caso, uno igualmente podría decir, en la plaza están regalando choripanes. ¿Por qué? En ese caso diríamos están regalando choripanes. Ya no es por desconocimiento, mi amigo viene a contarme esto porque lo acaba de ver, entonces ha visto a la persona. Tampoco es necesariamente quiere ocultar información, ¿no? No es como que quiera crear suspenso. En el caso del teléfono puede ser, oh, ¿quién te llamó? Oh, ¿quién te vino a ver? ¿Es la persona que tú esperabas? No, no. Pero en el caso de están regalando choripanes, como que da lo mismo, ¿no? ¿Por qué en ese caso lo pongo en tercera persona del plural? Ah, Carla me dice porque choripanes están en plural. Mira qué interesante. ¿Puede ser que sea entonces ese el sujeto? ¿Qué pasa si yo cambio, por ejemplo, están regalando están regalando... oh, voy a cambiarle el verbo para que no quede tan desajustado. Suponga que están rifando... Ay, no sé. Un viaje a España. Por poner cualquier cosa, ¿no? Fíjense que este constituyente que tengo acá vino a sustituir a los choripanes. Pero este está en singular y sin embargo no, el verbo se mantiene en plural. Así que no es choripanes la clave de que en están regalando se mantenga en plural. De hecho, otra forma de verlo, y ustedes esta la conocen muy bien, es que si yo cambio la conjugación del verbo de están regalando choripanes a estoy regalando choripanes, la oración también se mantiene perfectamente en su gramaticalidad sin tener que concordar con esto, ¿no? Bueno, quizás ese es un argumento más claro, mejor. Entonces, ¿por qué están regalando y no está regalando? ¿Cierto? O algo parecido. Constanza, tú nos dices que probablemente podría ser un sujeto desinencial. Pero recuerda que cuando vimos los sujetos desinenciales, vimos que sobre todo se daban con primeras y segundas personas, no con la conjugación en tercera. ¿Por qué? ¿Por qué era raro conjugar un sujeto desinencial en tercera persona? Profe, no recuerdo, pero, o sea, como con claridad, pero creo que era como, que queda como más raro como en los otros cuando se obviaba, porque era como yo y el tú, como que era mucho más fácil de reconocerlos en la Es, oración, como por ejemplo en salí o en estuviste, no sé. Y en cambio, como en el están es como, se, como que abre un campo mucho más grande, entonces no sabemos a qué sujeto se está refiriendo. esa es Ah, justamente era eso. Ah, ya. en la primera persona es completamente unívoca. Claramente siempre sabemos que está hablando del hablante, por eso no hay mucha necesidad de transmitir nada más. Lo mismo con saliste, por ejemplo, en una pregunta, saliste anoche, claramente estamos aludiendo al oyente, no hay otra posibilidad. En cambio, si yo digo salió anoche, perdón, me sobró una tilde, salió anoche, algo como eso, no, salvo que la situación, ya sea contextual o la situación física, sea lo suficientemente informativa, ¿cierto? Yo no tengo manera de saber a quién estoy aludiendo con ese salió anoche, a diferencia de lo que pasa en salí o salí. Es por eso entonces que los sujetos desinenciales son raros con las terceras personas. Se puede dar, por supuesto, si la situación es suficientemente informativa. Si yo, por ejemplo, en este momento apunto a Constanza, así, y digo, saliste anoche, digo, no, perdón, salió anoche, y digo, ella, salió anoche, claro,
En ese caso, yo puedo usar un sujeto desinencial porque claramente la referencia en términos espaciales, en términos físicos, se hace evidente por cuestiones extralingüísticas, ¿no? Por señalarla. Pero si estamos, por ejemplo, en un texto escrito, en una llamada telefónica, ¿no? Una situación que sea menos informativa situacionalmente, claro, es muy raro tener un sujeto desinencial en tercera persona, ya sea singular o del plural. ¿Qué pasa entonces en este caso? En la plaza están regalando choripanes. Hay varios ejemplos que me salté en lo... Yuvitsa nos dice algo interesante, ¿cierto? Que choripán es lo más importante. Claro, que las personas no importan, los choripanes sí, en efecto. Claro, aquí lo importante, como muy bien dice Yuvitsa, es que no es que me da lo mismo la identidad de quien lo esté regalando, lo importante es que están regalando choripanes, ¿cierto? Entonces, vamos corriendo para allá. Ese es el punto importante. Da lo mismo que él le esté haciendo. Y aquí también entonces yo puedo fijar el verbo en tercera persona del plural, justamente para indicar que no importa la identidad del supuesto sujeto de quien está haciendo ese regalo. De hecho, si yo lo dejara como en la plaza está regalando choripanes, y dijera eso, de nuevo, supongo que yo llego a su casa y les digo, en la plaza está regalando choripanes, quedaría muy raro porque ustedes como que pensarían, bueno, ¿quién está regalando choripanes, no? Se harían esa pregunta. Entonces, yo lo que quiero provocar no es que ustedes se pregunten la identidad de esta persona tan generosa, sino que vengan conmigo corriendo a buscar un choripán. Quiero darle importancia al evento mucho más que a la identidad. Y para eso también me sirve esta estrategia de fijar el verbo en tercera persona del plural, en el llamado justamente sujeto indeterminado. Entonces, esta indeterminación, este tipo de construcción en la que yo fijo el verbo en tercera persona del plural, y entonces indetermino a este supuesto sujeto, puede darse por desconocimiento, como en el caso de están golpeando, por querer ocultar la información, como en te llamaron por teléfono, o incluso por considerar que lo importante es el evento y no considerar que tiene ninguna importancia la identidad, por ejemplo, aquí del regalador. Y en ese caso la oculto simplemente porque no importa. Y ahí también hago uso, perdón, de esta construcción llamada el sujeto indeterminado. ¿Bien? Eso. ¿Alguna duda con este ejemplo? ¿Con este tipo de casos? Súper. Una cuestión importante y que nos permite detectar cuándo realmente estamos ante un sujeto indeterminado, como con estos ejemplos de acá, es el llamado valor de verdad de estas expresiones. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una oración, por ejemplo, como yo soy profesor, esa expresión se dice que tiene un valor de verdad. Y ese valor de verdad se refiere así, lo expresado lingüísticamente, tiene una identidad, tiene un correlato con lo que pasa en la realidad extralingüística. En este caso, si yo digo yo soy profesor, alguien podría juzgar perfectamente que eso corresponde a una identidad entre lo que estoy diciendo y la realidad. Y por lo tanto decir que eso tiene un valor de verdad justamente de verdadero. ¿Cierto? Si yo en cambio digo yo soy extraterrestre, lo más probable, ¿cierto? Bueno, siempre puede haber dudas, ¿no? Pero es que eso corresponda a una expresión falsa, ¿no? Es decir, tiene un valor de verdad en la que lo expresado proposicionalmente, lo expresado lingüísticamente, no tiene un correlato con la realidad. ¿Bien? Entonces, las expresiones declarativas en general tienen valores de verdad, que son o verdaderas o falsas. Una cuestión interesante, y por qué introduzco este término, es porque estas expresiones, como están golpeando, te llamaron por teléfono y están regalando choripanes, no solamente son verdaderas, si es que hay más de una persona que esté golpeando la puerta, llamando por teléfono o regalando choripanes, sino que mantienen su valor de verdad, incluso si hay una persona detrás de la puerta que haya llamado por teléfono o que esté regalando choripanes en la plaza. Incluso si en todos esos eventos hay una sola persona,
yo igual puedo decir, están golpeando, te llamaron por teléfono, están regalando choripanes, y eso sigue siendo cierto. ¿Cierto? De hecho, si yo les digo, soy marciano, yo soy extraterrestre, y ustedes me hacen un análisis biológico, ven mi historia familiar y se dan cuenta de que en verdad yo no soy extraterrestre, ustedes pueden decirme, no, mientes. ¿Mm? El valor de verdad de tu expresión no es verdadero. Pero si yo les digo, están regalando choripanes en la plaza, y vamos corriendo, ya, y llegamos, y resulta que hay una sola persona en un puestito entregando choripanes, lo más probable es que sería muy raro que ustedes me dijeran, mentiste, no están regalando choripanes en la plaza. Hay una sola persona regalando choripanes en la plaza. Sería extraño. Porque aquí la pluralidad del verbo no implica necesariamente una pluralidad que se asuma de este agente, ¿no? Del regalador o de cualquiera. Sino que se entiende necesariamente, como decía muy bien Etier, como una costumbre lingüística, una construcción en la que la instrucción que da el hablante al oyente es, aquí hay una definición de quién podría haber sido el sujeto, ya sea por desconocimiento, por querer ocultarlo o porque lo importante es el evento mismo. Eso. Un ejemplo nada más para concluir esto. Este es un ejemplo que encontré en el diario hace un par de años. Este es un cuadro muy famoso, ¿no? Ustedes probablemente lo conocen, del cuadro de Marilyn Monroe de Andy Warhol, que es como un ícono de la estética pop, ¿cierto? Bueno, salió en una noticia en un diario hace un par de años el siguiente titular. Subastan el cuadro 4 Marilyns en $36 millones. Ese es un ejemplo muy claro, ¿no? En este caso un ejemplo real, de probablemente un uso de un sujeto indeterminado, ¿no? Acá lo importante no es quién haya subastado probablemente el cuadro, sino el hecho de que haya ese ícono de la cultura pop haya salido a subasta, que haya obtenido tal precio. Eso es lo que yo quiero destacar. Y la identidad de la persona que lo subastó realmente queda en un segundo plano. Y para hacer eso, entonces, el español me provee de esta estrategia, que es justamente poner el sujeto en tercera persona del plural. Perdón, el morfema de persona del verbo en tercera persona del plural. Y, evidentemente, no mencionar ningún constituyente sujeto. Eso. Súper. Quiero... pasemos a otro ejemplo distinto, a otro caso distinto. Estas noticias se las mostré el otro día, a propósito de cuando estábamos hablando de los sujetos desinenciales. Desde hace un par de años, ¿no? Se las mostré sobre todo para marcar en qué casos puede perfectamente una persona hacer uso del pronombre yo, a pesar de que, como decíamos, para nada es necesario, ¿no? Aquí esa persona, en este caso el director técnico de la selección masculina de fútbol, decía, mientras esté yo, serán titulares. Y con eso quería recalcar, poner su presencia, ¿no? Es mucho más fuerte en términos de identidad, de aserción, ¿no? Indicar, mientras esté yo, serán titulares, a diferencia de mientras esté, serán titulares, que es bastante más débil en ese sentido, ¿no? No es tan fuerte como un golpe en la mesa. Bueno, una cuestión interesante, en términos lingüísticos, se da en la expresión anterior. Constanza, perdón, antes de pasar a esto, en el chat me dice, igual en una conversación, algunos dicen yo soy porque se puede confundir con el soy de vos soy, ¿no? De tú soy. Qué interesante, ¿no? Bueno, yo tengo otro artículo a propósito de eso. Sí, en efecto, hay una posibilidad de confusión. Claro, y eso también puede hacer que el sujeto se exprese con más probabilidad. De hecho, en el artículo, en uno de los artículos que le dejé el otro día, en el sitio del curso, ese que habla de la variación, el que se llama justamente Yo opino, que habla de la variación del sujeto, uno de los factores que consideramos es la posible ambigüedad del morfema de persona del verbo. Y en efecto, eso incide. Pero el otro artículo al que estaba haciendo alusión es que ese también se ha propuesto como uno de los factores explicativos de por qué en el español de Chile surgió una forma alternativa a esta forma soy del voceo, que es la forma erí. ¿Cierto? Como
eres simpático, eres pesado, etcétera, ¿no? En vez de soy pesado, soy simpático. Se los voy a subir. Nicolás lo conoce porque me parece que estaban trabajando con eso en investigación, en metodología de la investigación. Y bueno, se llama justamente la variación eris-soy en el voceo verbal de Santiago de Chile. Es un artículo muy viejo, también tiene como 20 años, pero es choro. Así que se lo subo también por si alguien lo quiere ver. Ok. Entonces, volviendo a esto de acá, fíjense en esta expresión que está justamente en una oración anterior al mientras esté yo serán titulares. Dice, al menos eso dejó entrever en la rueda de prensa de ayer. Al menos eso dejó entrever en la rueda de prensa. ¿Cuál es el verbo acá? Claramente, dejó. Está conjugado en tercera persona del singular. Yo dejé, tú dejaste, él, ella dejó, ¿cierto? ¿Cuál es el sujeto de esta expresión, de esta cláusula? Al menos eso dejó entrever en la rueda de prensa. Bueno, si hacemos el análisis, nos vamos a dar cuenta de que no puede ser al menos, que no es eso, perdón, no es tampoco eso, porque de hecho yo podría cambiarlo por esas cosas, pluralizarlo, y quedaría esas cosas dejó entrever, y funcionaría súper bien. Entrever no, porque es parte del verbo, en realidad es dejó entrever, y en la rueda de prensa tampoco, ¿no? Porque perfectamente podría ser en esos lugares, en las ruedas de prensa. Así que, de nuevo, tenemos un sujeto no expresado, ¿no? En realidad, una ausencia de sujeto como constituyente explícito. Pero, ¿quién es el sujeto que yo reconstruyo en esta oración? Si yo voy al texto, hay un contexto, ¿cierto? Que me dice, para el choque entre los centroamericanos, todo indica que el director técnico colombiano ratificará en la oncena estelar a Ángelo Zagal y Junior Fernández. Al menos eso dejó entrever en la rueda de prensa de ayer. ¿Quién inmediatamente toma el papel de quien dejó entrever en la mente de ustedes cuando leen este texto de corrido? ¿Quién es el que deja entrever? Claramente el DT colombiano, ¿no? Yo, no es evidentemente al menos, así que voy a sacar este corchete, ni eso, ni en la rueda de prensa, sino que claramente yo reconstruyo aquí que es el DT colombiano, es decir, Reinaldo Rueda, perdón, DT, el que deja eso entrever. Y este sería el sujeto. Sin embargo, este sujeto no está explicitado, por eso lo marco aquí entre comillas, no como hemos ido haciendo en los otros casos. Pero acá no hay un sujeto desinencial, porque no es que baste con la misma información de la desinencia, y sabemos que eso de nuevo se da sobre todo con el yo, con el tú, pero es raro en una tercera persona. No es un sujeto indeterminado, porque aquí claramente la identidad la conocemos, y de hecho, cuando yo digo eso dejó entrever en la rueda de prensa, yo no creo que mi interlocutor vaya a decir, quizás es alguien indeterminado. No, claramente todos ustedes pensaron que era el DT colombiano, porque eso está dado por el contexto. Este es un sujeto distinto. Este es un caso en que al sujeto no se lo menciona, porque yo tengo confianza en que mi interlocutor va a poder reconstruirlo, porque hay pistas textuales a su alrededor que me permiten hacerlo. Este es el caso del llamado sujeto tácito. El sujeto tácito, entonces, es también un cierto tipo de construcción del español en que yo no menciono un constituyente sujeto, pero en este caso porque tengo confianza en que mi interlocutor, a partir de las pistas textuales que lo rodean, un párrafo anterior, la oración anterior, lo que hemos estado conversando, yo sé que esa persona va a poder reconstruir esa información que yo no estoy diciendo. Eso. Entonces, ese es el tipo de sujeto que aquí aparece. Este es un caso verdaderamente un caso de elipsis. Y este es el que podríamos llamar también entonces un sujeto elíptico. Porque se trata de una información que yo no menciono,
porque sé que mi interlocutor va a poder reconstruir, dado que hay pistas textuales a su alrededor. Eso. Bueno, no hay mucho más que decir sobre esto. Quizás que es un sujeto que, a diferencia de lo que pasa con el desinencial, generalmente se da también en tercera persona, ya sea del singular o del plural, ¿cierto? Porque si yo lo pusiera en primera, evidentemente ya no es tácito, sino que es simplemente la información del morfema el que basta con ello, ¿no? Otra cuestión importante es que esa información de la que yo estoy hablando, la información que yo recupero en este tipo de estructuras, no necesariamente tiene que haber sido sujeto en una información anterior. Puede que sí. Por ejemplo, si yo digo, no sé, Constanza siguió atentamente la clase. Yo veo su cara de concentración. Y por eso se sacó un 7. Aquí tengo dos cláusulas, ¿no? Constanza siguió atentamente la clase y la otra, por eso se sacó un 7. En la segunda, evidentemente, el verbo que es el centro predicativo es sacarse, sacó, sacarse, sacó. Pero yo no tengo que repetir a Constanza como el sujeto de esta cláusula, porque el contexto es tan informativo que yo sé que mi interlocutor va a ser capaz de reconstruirlo. De hecho, incluso es tan fuerte eso, que si yo pusiera a Constanza acá, y la oración resultante fuera Constanza siguió atentamente la clase y por eso Constanza sacó un 7, la verdad es que sonaría raro, ¿no? Sería anómalo. De hecho, quizá alguien podría pensar, oye, está hablando de dos Constanzas distintas, quizá. Porque es tan fuerte esta idea de que yo no menciono este constituyente sujeto cuando es tan evidente que mi interlocutor va a ser capaz de reconstruirlo, que cuando sí lo hago, queda extraño. Bueno, este es un caso en que efectivamente el constituyente Constanza, que es el reconstruido, ¿cierto? En la segunda cláusula, coincide en que también era el sujeto de la primera cláusula. Es decir, eso puede pasar. Pero también puede ser, por ejemplo, que, no sé, podríamos decir, Valentina ayudó mucho a Constanza. Y por eso se sacó un 7, ¿no? Uno también podría decir eso. Y en este caso, uno puede reconstruir el sujeto que fuera Constanza, a pesar de que en la primera cláusula, Constanza no es el sujeto, sino que es Valentina. Bueno, igual esta es ambigua, ¿eh? Voy a cambiarlo un poquito para que deje de ser ambigua, porque también podría ser que Valentina se sacó un 7 en este caso. Ahí tenemos un problema de ambigüedad. Y que quizás entonces eso nos haría evitar esta construcción. Yo entonces podría poner, ya, las Vales ayudaron mucho a Constanza. Las Valentinas ayudaron mucho a Constanza y por eso saca un 7. Ahí sí, funciona súper bien. Y fíjense entonces que el sujeto puede seguir siendo este Tácito Constanza, a pesar de que en la primera cláusula no es el sujeto, sino que es otro tipo de constituyente, ¿no? De hecho, es el complemento directo de esa oración. Bueno, en cuanto a su formalización, a diferencia de lo que hacíamos en el desinencial, en que poníamos la información como la información morfemática cruda, o en el indeterminado, en que poníamos alguien, aquí lo que hacemos es poner al sujeto que recuperamos textualmente, ¿no? Por ejemplo, el de colombiano o Constanza, entre comillas. Y así formalizamos que se trata entonces de un sujeto tácito. ¿Camila? Sí, profe, ¿qué pasaría si, por ejemplo, como en el sujeto tácito tengo un contexto y después utilizo como están golpeando o están tocando el timbre y sé a quiénes se están refiriendo? Ahí sería
un sujeto tácito o un sujeto indeterminado? Muy buena pregunta. Veamos, a ver. Supongan. Podría ser una novela de misterio. ¿Qué les parece? Los espías me estuvieron. Esta es una novela de misterio muy mal escrita, ¿eh? Pero ustedes síganme el caso. Me estuvieron persiguiendo toda la noche para robar de los documentos. Esto es muy mala prosa novelesca, pero solamente como ejemplo, ¿no? De pronto sentí un golpe en la puerta. ¡Ah! Y pensé, esto es muy tonto. Y pensé, están golpeando. Ya. ¿Cuál es el sujeto de ese están golpeando? Cami, a ver, ayúdame tú con esto. ¿Qué dirías tú? Que se refiere a los espías que están golpeándose. Eso es una posible reconstrucción, de hecho, esa es una posible interpretación. Pero también podría ser que la persona esté pensando, bueno, están golpeando y no sé la identidad. Yo supongo que pueden ser los espías, pero puede ser también que sea otro. Sí, también. ¿Me parece plausible o no? Claro, no es imposible que sea, claro, podría ser un cómplice, podría ser la amante, podría ser un detective, no sé, piensen en la novela de espías, ¿no? La verdad es que no es fácil en un caso como este, porque una pista, por supuesto, me podía llevar a un sujeto tácito, que fueran los espías, y otra pista me podría llevar, quizás está pensando, como yo lo pensaría, ¿no? En una indefinición de la identidad de este golpeador, y en ese caso sería un sujeto indeterminado. La verdad es que ese es un caso de ambigüedad. ¿Mm? Podría tratarse de un tipo de sujeto o de otro. Y la verdad es que esto pasa muchísimo. Mira, fíjense en un ejemplo como este. De hecho, en el ejemplo que les di al iniciar esta unidad, cuando empezamos a hablar de estos sujetos no explícitos, ¿no? Iván Núñez rompe el silencio por complicada situación familiar y dice, a mis hijos deben dejarlos tranquilos. Fíjense que aquí hay un verbo conjugado en tercera persona del plural, deben, ¿no? ¿Qué es? ¿Es un sujeto tácito? ¿Es un sujeto residencial? ¿Es un sujeto indeterminado? ¿Qué es? De hecho, en principio, las tres opciones son posibles. Ya que se trata de un titular de prensa, uno podría luego leer la bajada, ¿cierto? Leer la noticia misma y darse cuenta de que Iván Núñez está hablando, por ejemplo, de dos periodistas que lo están acosando. En ese caso, si fuera así, luego de leer la noticia, uno sabría, se trata de esos dos periodistas los que deben dejar tranquilos a mis hijos. Y en ese caso sería tácito, ¿no? Sería una información que yo reconstruyo a partir de la noticia. Pero también alguien podría decir, bueno, no, la noticia no dice quién. Entonces él está simplemente diciendo, oye, yo quiero que lo que suceda es el hecho, que los dejen tranquilos. Todo el mundo, o sea, que nadie los moleste, eso es lo que quiero decir realmente. Y por lo tanto eso correspondería más bien a un sujeto indeterminado, ¿no? Que nadie nos moleste, eso es lo que quiero decir. Y en ese caso sería más bien indeterminado. Pero también podría ser que Iván Núñez está acusando al interlocutor, digamos, y decir, y tratar en ese caso de estar diciendo, y que en ese caso en realidad no correspondiera a una tercera persona del plural, ¿cierto? Ellos, sino que correspondiera más bien a una segunda persona del ustedes, que en castellano americano coincide, ¿no? La tercera del plural con la segunda del plural. Entonces sería algo así como, a mis hijos deben dejarlos tranquilos, y apunto a quienes los deben dejar tranquilos. Claro, sería el equivalente a un debéis. Entonces es completamente ambigua. El titular en sí, de hecho, es muy poco informativo. Uno tiene que leer el resto de la noticia, de hecho, para darse cuenta de si hay o no alguien a quien se le puede atribuir quien sea este devedor, ¿no? Pero en principio es completamente ambiguo. Es un caso parecido entonces al que teníamos en esta pseudonovela de misterio. Y eso en realidad pasa en gran parte de la comunicación cotidiana. No siempre estamos
completamente seguro de esas identidades. De hecho, por eso se producen en muchas ocasiones problemas de comunicación. Así que perfectamente es algo que puede pasar. Eso. Etienne me pregunta si el narrador no es el sujeto. Bueno, sí, aquí, claro, tienes razón, está una novela en primera persona, ¿no? Por nada, Camila. Pero eso que, claro, ese es el tipo de sujeto que podríamos llamar un sujeto de la novela, el sujeto, bueno, justamente el narrador, ¿no? Pero eso es distinto, no hay que confundir esa noción, que es una noción literaria, con la noción del sujeto gramatical, ¿no? Que es simplemente el morfema, digo, el constituyente que coincide con el morfema de persona verbal, o alguno de estos otros tipos de sujetos no explícitos que estamos revisando acá. Eso, así que no confundir esas nociones. Súper, hasta ahí entonces con el sujeto tácito. ¿Alguna otra duda que quede con ese? ¿No? Súper. Ya, y vamos al último de estos tipos de sujetos no explícitos, que también es un poquito distinto. En este caso, vamos a hacer alusión a ciertos tipos de centros predicativos que son muy especiales. Por ejemplo, como el caso de llover, nevar, ¿cierto? De los que de hecho ya hemos hablado. ¿Se acuerdan que cuando lo revisamos, cuando estábamos viendo la idea de valencia, de estructura argumental, decíamos que estos eran ciertos tipos de centros predicativos bien especiales? ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Eso, Constanza, porque tenían valencia cero. Súper bien. Es decir, a diferencia de lo que pasa con comer, que tiene dos argumentos, típicamente, o caerse, que tiene típicamente un argumento, llover no tiene ningún argumento, o nevar. ¿Sí? Es de hecho como que el evento pasa por sí solo, como que ocurre espontáneamente. Bueno, entonces, como ustedes saben que hemos definido el sujeto como el constituyente que es privilegiado por de alguna manera en una lengua, en el castellano con la concordancia, y que por supuesto está representando a uno de los argumentos de la valencia de ese centro predicativo. Si ese centro predicativo no tiene ningún argumento, porque tiene valencia de cero, no hay nada que pueda hacer el sujeto. Y es por eso entonces que verbos como llover y nevar siempre aparecen sin nada más que el verbo mismo. Por ejemplo, está lloviendo. Bueno, está lloviendo. Puede aparecer información de adjuntos, ¿cierto? De circunstancias, ¿no? Está lloviendo muy fuerte, que es la manera en que ocurre. Está lloviendo en Santiago, que es el lugar en que ocurre. Está lloviendo desde ayer, que es el momento en que ocurre, ¿no? Eso puede haber, pero no puedo yo representar argumentos porque no hay ningún argumento que el centro predicativo necesite o que implique para entenderse la idea de llover. Entonces, este tipo de verbos como llover, nevar, en general, todos estos verbos que hacen alusión a fenómenos atmosféricos, meteorológicos, por ejemplo, temblar. Anoche tembló muy fuerte. Ahí. Ay, qué tonto. Ahí sí. Tembló muy fuerte. Claro, no, es simplemente el verbo y adjunto, ¿no? Anoche, muy fuerte, pero no hay ninguna alusión a ningún argumento porque el mismo centro predicativo no tiene relación con ningún argumento. Como dice muy bien Constanza en el chat, claro, si yo tratara de decir cosas como estoy lloviendo, claro, uno puede decirlo en poesía, por ejemplo, ¿no? Pero es imposible en una comunicación cotidiana en el sentido, digamos, más vulgar de llover. Uno sí podría decir estoy temblando, claro. Pero claramente ese verbo es distinto al temblar, ¿cierto? Del sismo, ¿no? Por supuesto hay una relación, en ambos casos hay la agitación de un cuerpo, pero en un caso es un cuerpo de un ser humano, y en el otro caso se trata de la Tierra, ¿no? Y en el caso, cuando es un fenómeno atmosférico, entre comillas, un fenómeno natural,
siempre es en tercera persona del singular. Entonces, estos verbos, llover, nevar, temblar, garuar, por ejemplo, chispear, ¿se les ocurre algún otro? Que hacen alusión a estos fenómenos ambientales, atmosféricos. Bueno, estos verbos siempre, siempre, siempre se conjugan solamente en tercera persona del singular, en una comunicación cotidiana, justamente porque la marca de la tercera persona del singular, granizar, claro, ¿cierto? Granizó mucho ayer, o granizó mucho en invierno, por ejemplo, se marcan siempre en tercera persona del singular. ¿Por qué esto? Porque la tercera persona del singular en realidad equivale, teóricamente, a una especie de no persona. En la primera persona es siempre el hablante, la segunda persona es siempre el oyente, la tercera persona es cualquier cosa, y por lo tanto, como puede ser cualquier cosa, finalmente no es ninguna, ¿no? ¿Ustedes vieron la película Los Increíbles? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando la mamá de Dash, este niñito, el protagonista, el que corre muy fuerte, trata de convencerlo de que no destaque mucho en su colegio, diciéndole que, bueno, que era para protegerlo, pero diciéndole que todo el mundo tiene algo especial? Y él responde diciendo algo así como, ¿eso es otra manera de decir que nadie es especial? ¿Se acuerdan? Esto es así, es lo mismo. Como la tercera persona en realidad puede representar a cualquier entidad del mundo, siempre que no sea ni el hablante ni el oyente, es tan amplio que en realidad equivale a no decir nada. Y por lo tanto, cuando queremos representar que algo no equivale a ninguna persona, la estrategia del español es justamente conjugarlo en ese morfema de persona, en tercera persona del singular, que es la llamada no persona. Esa es una expresión en realidad de Émile Van Benist, un gran lingüista francés, uno de los discípulos de Ferdinand de Saussure. Así que tiene un libro muy lindo que se llama Ensayos de Lingüística General, por si quieren ir a ver la fuente donde sale eso. Bueno, este tipo de sujeto, entonces, digamos que no es un sujeto, sino que es más bien la no expresión de un sujeto, porque de hecho simplemente el centro predicativo no cuenta con argumentos, ha sido llamado en la tradición el sujeto impersonal. Justamente aludiendo a esta idea de la no persona, ¿cierto? De que hablábamos recién. Y típicamente se formaliza con un signo cero, un signo de vacío, para indicar justamente que ahí el sujeto en realidad es inexistente, ¿no? No tiene ninguna referencia real. A diferencia de lo que pasaba con el Tácito, ¿no? Evidentemente, con el residencial, que tiene una referencia a pesar de que no se nombre, o incluso con el indeterminado, ¿no? Con el que tiene más puntos de relación, en que hay una indefinición. Aquí no solamente hay una indefinición, sino que simplemente hay una no existencia. Eso. Así que eso sirve para estos fenómenos atmosféricos que en el español no tienen ninguna estructura, o no tienen ningún argumento, tienen una estructura argumental de cero. Este tipo de sujetos, por supuesto, entonces, en términos explícitos, en términos más puros, está reservado a este tipo de verbos, ¿no? Que hacen alusión a fenómenos ambientales. Y son poquitos, ¿no? Hay uno que otro más, por ejemplo, en el campo cerca de Rancagua, de mi ciudad natal, la gente empezaba a decir está norteando cuando soplaba viento norte. Ahí tenemos otro ejemplo, que no es tan común, pero es también un ejemplo parecido. ¿Constanza? Sí, profe, es que lo que pasa es que había en el ejemplo que yo le puse como este simbolito, que yo no sé por qué lo puse así, Hoy, ¿cuál simbolito? pensé este que es como ausencia ese. Claro, como un Ya, cero. en el ejemplo que decíamos, era ¿por qué tu hermano está reclamando de nuevo? Yo lo había puesto como estabas, o sea, como ¿por qué estabas? Como en el segunda persona del, como estabais, por decirlo así. Entonces no sé si en ese caso como, no, que debería ser como en el tercero, ¿no? Como A ver, estaban, ¿no? ¿Por qué estaban reclamando de nuevo? perdón, me perdí. ¿De dónde es ese ¿Mm? ejemplo? Ya, Sí, que me perdí. de los que habíamos hecho, de la actividad. Cuando estábamos haciendo la detección de sujetos, ¿no?
Sí, ahí fue cuando le pregunté la duda. Entonces, como que volviendo ahí para volver por qué había pensado eso, em, no sé si eso como que está, o sea, como que cabe en este caso, como que decía, ¿por qué estabas reclamando de nuevo? No sé si ahí también habría una ausencia o debería ser como de los sujetos como que habíamos visto más arriba. Ok, entonces, permíteme reconstruir tu expresión. ¿Es por qué? Ya, la oración era, ¿por qué tu hermano está reclamando de nuevo? Esa era la oración. Analizar, cierto, me acuerdo. Ya, pero tú querías hacerle un Sí, cambio ahí. ¿Cuál sería? Porque sí, acá ya, claramente... yo había, claro, en el verbo, como para, yo lo había puesto porque, o sea, no le puse como estabais, pero puse estabas, y, y ahí Ah, vi como, no sabía si, bueno, ahí sería un tú, ¿no? Como, claro, pero, evidentemente esto quedaba gramatical, ¿cierto? Y eso lo sacamos, ¿no? ujú, Pero si saco, de hecho, tu hermano, la oración está bien, ¿no? Queda, ¿por qué estabas reclamando de nuevo? Entonces, claro, igual se entiende, ahí se entiende súper bien. Eso quiere decir que aquí esta construcción tiene un sujeto no explícito, ¿no? Tiene un sujeto entre comillas, ujú, como el ¿cierto? segundo que veíamos, ¿no? Como, claro, Entonces, lo que tendríamos que resolver es a cuál de estos sujetos corresponde. Si es un desinencial, un indeterminado, un tácito o un un impersonal. sujeto así, claro. Súper. Bueno, vamos con cada uno. Un sujeto impersonal no puede ser, ¿no? Porque ya No, porque vimos, ya vimos que era, exacto, tiene que ser un fenómeno atmosférico, el verbo tiene que estar ujú, fijo, era el singular, y aquí está en segunda del singular, así que no puede ser, porque está, así que no, no. Tácito tampoco podría ser, no porque tenemos el ninguna información como contexto, claro. tácito requiere de un contexto. Entonces no puede ser tácito si esto es simplemente el primer enunciado que estamos mencionando. Ujú. Indeterminado tampoco podría ser, ¿por qué? No está en tercera persona. Exacto, porque eh, el indeterminado está siempre en tercera del plural, ¿no? Están, llamaron, ¿cierto? Y claro, esta está en solo nos segunda. quedaría Entonces, sería un sujeto desinencial. sería un sujeto desinencial, porque en efecto, de reconstruirlo, tendría que ser la segunda Una persona del persona del plural ahí. ¿Ah, singular ahí? ¿Eso no es el plural? no, singular, yo estaba, Ah, tú singular, estabas. ya. Tú estabas, claro, ya, sí. Sí, es que como que me confundo un poco porque según yo lo pongo como estuviste, entonces como que no sé si hay como una diferencia ahí. Y lamentablemente es un tema que no alcanzamos a estudiar en el curso, pero se trata de dos formas de la conjugación del verbo que son distintas, son dos tipos de pasado Mm, distintos. Uno es el pretérito indefinido, estuviste reclamando, y el otro es el pretérito imperfecto, estabas reclamando. ya. Y es todo un tema que quería ver y que lamentablemente por las circunstancias tan raras de este año no alcanzamos a ver. Entonces, de alguna manera, el estuviste y el estabas es como, o sea, refieren a lo mismo, ¿no? Que quizás como Sí, que pero suena uno más formal. en tiempos distintos, pero en cuanto a la En tiempos persona, distintos. es una segunda persona singular. Sí. Tanto estuviste, porque esa se conjuga como yo estuve, tú Ujú. estuviste, él estuvo, ellos estuvieron, etc. Y el estabas es Mm. yo estaba, tú estabas. Así que sí, en los dos casos, a pesar de que sean formas distintas del verbo, igualmente corresponde a la segunda persona del singular y por lo tanto es un sujeto de silencio. Ahí sí. Gracias. No tengo artículo de esta, Antonia. Creo, a ver, voy a pensarlo que quizás tenga alguno por ahí. Ya chicos, se nos pasó un poquito la hora, lo siento, así que los libero. Nos vemos en la clase de este viernes. Que tengan un excelente resto de semana. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Chao.